Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Este fin de semana se apagó la ilusión de 16 niños en las carreteras de Antioquia. Los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, Antioquia, regresaban de su viaje de celebración de grado. La gran mayoría de ellos habían pasado en la universidad y su gran compromiso ahora sería con su carrera profesional. En Noticias Caracol, esta noche recordamos a Mariana Upegui, Valeria López, María Camila Pérez y Daniel Arismendi. También a Paulina Anduquía, José Orrego, Susana Arango y Laura Salazar. También recordamos a Sara Escobar, María Fernanda Londoño, Mariana Galvis y Carlos Cardona. Y también, por supuesto, a Juan Andrés Hincapié, Matías Berrío, Geraldín López y Mateo Castaño. 16 ilusiones. Vamos a Bello, Antioquia, donde está Erika Zapata. Y a esta hora, a propósito, rinden un homenaje en memoria de los estudiantes fallecidos. Erika, adelante. Malu, muy buenas noches. Yo los saludo desde el municipio de Bello, hora metropolitana del Valle de Aburrá. Seguimos del lado de la gente. Este es el panorama en este lugar. Estamos viendo la comunidad de Bello, Antioquia, que están aquí reunidos en una velatón. Estamos viendo también algunas de las fotografías de los 10 estudiantes que perdieron la vida en medio de este accidente en el nordeste del departamento de Antioquia. La gente se ha acercado con velas, realizando oraciones, por supuesto con mucho dolor, muchas ilusiones que se apagaron. Estamos en todo el parque principal, también se realizó una misa. Hay que decir que las autoridades avanzan en las investigaciones pertinentes y en medio de esto conocimos una historia de esperanza. David Rúa, 18 años de edad, hoy tiene algo más que lesiones físicas. En su mente está el recuerdo de sus compañeros heridos y fallecidos en el trágico accidente de tránsito que ocurrió en el nordeste antioqueño. Él, aún con dolor, sacó fuerzas hasta de donde no tenía para subir el abismo y regresar a la carretera y pedir auxilio. En el momento en el que yo reacciono, intento primero salirme yo, pero mientras intento salirme yo, veo a compañeros muy heridos, veo a compañeros pues lamentablemente fallecidos. Escaló primero con ayuda de un tubo la montaña y luego se aferró a arbustos y ramas. En el trayecto oraba a Dios pidiendo valentía. Entonces fuimos escalando tipo cuerda con ese tubo por la montaña, por el roquero, que caímos en un roquero completamente, entonces fuimos subiendo. En el momento en que nosotros fuimos subiendo y llegamos a esa parte de la alcantarilla, nos encontramos con una tercera persona. Veo enfrente una pared gigantesca y yo diría que en ese momento había perdido toda esperanza. Pero aún así yo no podía dejar a nadie, yo no podía quedarme ahí, no podía rendirme. Entonces empecé a buscar por todo lado, tipo alguna cosa que pudiera hacer, y tomé la decisión con mi conforero de irnos por el lado derecho del acantilado. Cuando vio la carretera duró una hora pidiéndole ayuda a vehículos. Nadie le paraba, lo que lo hacía entrar en más pánico. Y a gritarle a todos los camioneros y a todos los vehículos que iban pasando por la carretera. Ninguno paraba. No había ninguno que parara, todos se nos esquivaban. Aunque perdió a sus amigos de colegio, saber que pudo hacer algo por ellos le reconfortó el alma. Dios me dio las fuerzas para poder salir de ahí. Dios me cumplió el milagro de yo estar vivo y poder ayudar a todos mis compañeros. En el momento en el que yo estaba abajo, cuando salí, solamente le pedí a mi Dios que me ayudara a rescatar a los demás. Y cuando terminé de rescatar a alguien y ayudar a alguien, estaba exhausto, me cansaba mucho. David, hoy ya en su hogar y luego de haber sido dado de alta, recuerda con dolor lo que vivió. Asegura que el bus estaba presentando fallas. Al inicio, antes de salir del hotel donde nos estamos hospedando, tuvieron fallas de motor, de batería y de aire el vehículo del bus, ¿sí? Nos montamos y no había absolutamente aire, estaban fallando y vi que sacaron la batería del bus y la cargaron con otro, si no me equivoco, le pasaron corriente. Pero sí, al principio si hubieron fallas del bus, íbamos a salir más temprano, pero pues debido a estas fallas pudimos salir tipo 6 de la tarde hacia Medellín. Hoy, compartiendo con sus padres, da gracias a Dios por una segunda oportunidad. No se considera un ángel, sin embargo, en medio de la tragedia, él sí fue una esperanza para muchos que luchan por su vida en un hospital.
Miren, 16 jóvenes que perdieron la vida en medio de este accidente de tránsito. Tenían muchos sueños por cumplir. Incluso algunos ya estaban listos para ingresar a la universidad. Algunos ya habían pasado a la Universidad de Antioquia. Querían ser odontólogos, médicos, periodistas. Más temprano, mi compañero Alfonso Cárcamo estuvo hablando con algunos de los familiares de estas víctimas y esto fue lo que les contaron. El regreso a casa, después de una graduación celebrada con ilusión y esperanza, terminó convertido en esa tragedia que aún Antioquia y el país no logran asimilar. Valeria López, de tan solo 18 años, es otra de esas tantas jóvenes que perdió la vida en el accidente ocurrido en Remedios y dejó a su familia sumida en un dolor inmenso. Hoy su abuelo asegura que el amor de esta joven queda entre recuerdos, lágrimas y un silencio que desgarra. Muy difícil, es un dolor muy grande por la juventud, porque todos eran niños. El sueño de Valeria era sanar sonrisas. Estaba feliz por haberse graduado. Los sueños de ella era ser odontóloga. Su risa llenaba espacios de su familia y su alegría era el brazo diario que hoy, sin titubear, dicen, hará mucha falta. Su abuelo pidió celeridad en las investigaciones porque, según reitera, dice que fue un accidente que se pudo evitar. El bus venía varado, la niña llamó a la mamá y le dijo que venían inconformes, que cada 15 o 20 minutos tenían que parar. Pidieron transporte y se los negaron. ¿Cómo así que pidieron transporte? Ellos pidieron cambio de bus. Mariana Upegui era otra de las jóvenes que viajaba en el bus. Ella también falleció tras caer al abismo. Su novio, Simón García, la recuerda como esa persona que la enseñó a amar las letras. Ella le encantaba enseñar, le gustan mucho los niños, le gustaba leer los libros, le fascinaban. Yo creo que nunca había conocido a alguien que le gustara tanto leer como a ella. En cada recuerdo, Simón no solo despide a su novia, sino que reconstruye desde el dolor más profundo la vida de una joven que amaba aprender, sentir, vivir y que soñaba con ser docente. Pasó a la UDA, había pasado a licenciatura en lengua castellana, iba a ser profesora. En medio de esa tragedia hay familias que tienen sus sentimientos divididos, pues sus seres queridos no perdieron la vida, pero sí a esos jóvenes con los que tejieron lazos de amistad durante años. Y a muchos de ellos compartí momentos muy lindos con ellos y, como les dije, que Dios los tenga en su santa gloria. Hoy la historia de Valeria y de Mariana se convierten en un llamado a no olvidar, a honrar su vida y a acompañar a todas las familias que en estas Navidades vieron apagar su luz. ...17 personas que perdieron la vida en medio de este accidente de tránsito, 20 que resultaron heridas, algunas ya han sido dadas de altas de centros asistenciales. En este momento estamos viendo el panorama. Se siguen acercando personas del área metropolitana del Valle de Aburrá a rendir homenajes, por supuesto, con mucho dolor. Se espera que el día de mañana pues se realicen las honras fúnebres. Me despido con estas imágenes, una tragedia que hoy enluta a Colombia. 7:11 para la Procuraduría. Hay pruebas irrefutables que indican que Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, se habría apropiado de recursos públicos en la adjudicación de contratos en la gobernación del Atlántico. De tal naturaleza. Durante 4 horas el delegado de la Procuraduría expuso sus argumentos. El más fuerte, el respaldo a las pruebas que demostrarían que Nicolás Petro presuntamente cometió peculado por apropiación al captar dineros de 2 contratos cuando era diputado en el Atlántico. Esa evidencia en este momento es suficiente para probar, para acreditar que el señor Nicolás Fernando Petro tuvo participación, alguna participación en esa apropiación de dineros. Las conversaciones frente al ocultamiento, el interés que manifestaba oído frente a Daisuris en relación con cuánto pagaban, cuánto era el dinero, la distribución que se hacía. Los contratos se firmaron entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Fucoso y era para beneficiar a adultos mayores y jóvenes con discapacidad. Day Vázquez entregó a la Fiscalía audios y chats que demostrarían el ilícito y así fueron presentados en la audiencia. Y le dice Nicolás a Daisuris, ya llegamos, ya Alfredo va a entregar, ya se bajó Díaz, le dice Nicolás. Daisuris le dice, bueno, Díaz se dio cuenta de que era plata. Ajá, ¿y cuál es el problema? Le dice Daisuris. Nicolás le dice, amor,
Entre mayor reserva, todo es mejor. Porque, mira, ahí se supone que hay 60. De esos 60, tú vas a coger 10, ya serían 50. Yo voy a coger 18, ya serían 32. Vamos a pagar un mes de arriendo, ya serían 20 y pico. Sin embargo, la Procuraduría no respaldó la solicitud de detención preventiva al considerar que el hijo del presidente no es un peligro para la sociedad y porque para el procurador delegado la Fiscalía no argumentó contundentemente los otros 4 delitos: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. La Procuraduría apoyó la petición de casa por cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Durante la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, el delegado del Ministerio Público dijo que los 2 exfuncionarios del actual gobierno no pueden estar en libertad porque podrían influir en el proceso. El próximo jueves se definirá la medida de detención domiciliaria en contra de los exministros señalados de comprar congresistas para aprobar créditos y proyectos del gobierno. El exministro Luis Fernando Velasco intervino en la audiencia para reafirmar su inocencia y aseguró que mientras estuvo como director encargado de gestión del riesgo, Laura Sarabia le pidió nombrar en la entidad a Olmedo López, pero él se negó. A mí me pidieron desde la Presidencia de la República, la doctora Laura Sarabia, nombrar al doctor Olmedo en la dirección, en uno de los cargos directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, y yo no lo nombré. Gracias, y ahí crecieron distancias que venían de tiempo atrás y que presentaremos en su momento. Por su parte, otro de los protagonistas del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos y que hoy está prófugo, estuvo de fiesta. Así fue la reaparición de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, asilado en Nicaragua. En un video divulgado por la W Radio, se le vio bailando en una fiesta en Managua, promovida por la Cancillería colombiana y la Embajada de Colombia en ese país. El Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua, donde se realizó la fiesta, también publicó imágenes. González, recordemos, está llamado a juicio acusado de ser uno de los cerebros del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. A pesar del asilo que le concedió el régimen de Daniel Ortega, contra González hay vigente una orden de captura y una circular roja de Interpol. Todos tengan garantía. Y sin acuerdo terminó la reunión entre el gobierno, empresarios y trabajadores sobre el incremento del salario mínimo para el 2026. Ninguna de las partes cedió en sus pretensiones. Los sindicatos pedían 16% de reajuste y los empresarios se mantuvieron en 7.2%. En las próximas 48 horas, el Ministerio de Trabajo definirá si es oportuno un nuevo intento de acuerdo o si el gobierno define de manera unilateral el salario mínimo para el 2026. Y mañana en el Movistar Arena de Bogotá se celebrará la novena del Banco de Alimentos para apoyar a los más necesitados. ¿Cómo se puede participar? Rocío Franco. Se puede participar de una forma muy sencilla, llegar a las tiendas de Uno, comprar grano y le darán su boleta, pero si no la puede adquirir porque afortunadamente están escasas, pues también lo podrá hacer a través de tu boleta. A un bajo costo podrá tener acceso a una novena presidida por el Cardenal Primado, pero también podrá acceder a un gran concierto de los 50 de Joselito B. de vinilo y un artista sorpresa. Y es que esto tiene un gran propósito, la solidaridad, para que podamos llevarle un plato de comida a las familias de personas menos favorecidas. El artífice de esto, el director del Banco de Alimentos, pero también la empresa privada de Uno que se sumó a este propósito. Quiero aprovechar para agradecerle a la gente de Tu Boleta. No nos cuesta nada, no nos descuentan nada. Movistar no nos cuesta nada, incluso ponen toda la logística que significa abrir a las 5:30 de la tarde las puertas para que entre todo ese pueblo feliz a celebrar esta gran fiesta con la Filarmónica de Bogotá, con los B de vinilo, con los 50 de Joselito y la sorpresa. Empezaremos con el Cardenal nuestra cuarta versión de una novena por Bogotá y será un día de fiesta, un día de agradecer a los que se suman. En De Uno nos sentimos profundamente identificados con este espíritu solidario. Es por esto que por tercer año consecutivo duplicaremos la donación, reafirmando así nuestro compromiso con la nutrición y con la seguridad alimentaria. Recuerda, aún puedes participar en una novena por Bogotá, es muy sencillo. Solo debes acercarte a una tienda de Uno en Bogotá y hacer tu donación de granos. Te esperamos mañana en el Movistar Arena en una novena por Bogotá.
Las puertas del Movistar Arena estarán abiertas a las 5:30 para esta gran novena por Bogotá, para la solidaridad de aquellos que no tienen un plato de comida en su mesa. Buenas noches. En octubre de este año crecieron la producción de la industria manufacturera y también las ventas de los comerciantes minoristas. En el caso de la industria manufacturera, el incremento en su producción fue de 1,9%, reporta el DANE. Y en el caso de las ventas minoristas, un 10%. Ambos indicadores se desaceleraron frente a meses anteriores, pero siguen creciendo. En más información, durante el tercer trimestre de este año cayó la inversión extranjera directa hacia Colombia. Llegaron por este concepto, inversiones de largo plazo de los extranjeros, dice el Banco de la República, $2.903 millones, con una disminución del 12,16%. En noticias empresariales, mañana ISA pagará la segunda y última cuota de su dividendo de este año a todos sus accionistas, es decir, a Ecopetrol, su controlante, y a los accionistas minoritarios. Esta segunda cuota será de 506 pesos por cada acción. Veamos indicadores económicos. Subió el dólar, superando otra vez los 3.800 pesos. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.817 pesos con 59 centavos. Cayó el petróleo de referencia Brent hasta los $60 con 41 centavos por barril. También bajó el café. Precio de referencia para mañana, 2.777.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Se adjudicó una de las obras de infraestructura más importantes del país, la construcción de Aerocafé, el aeropuerto internacional más grande que operará en el eje cafetero. Todas las esperanzas están puestas en este nuevo acuerdo para continuar y finalizar las obras del aeropuerto del Café. Es una luz al final del túnel y la verdad es que esperamos que sea la tercera de vencida. Hoy es la suma de grandes ejecuciones planeadas, bien estructuradas, desde nación y desde región. Con esta nueva adjudicación de contrato ya no se trabajará por terraplenes, sino por anclajes, lo que permitirá una obra no solo más segura y estable, sino más ágil. Una pista más segura, con una garantía de inicio y de terminación y, por supuesto, la sostenibilidad en el tiempo. La esperanza en esta nueva oportunidad es que en el primer semestre de 2029 ya se tengan operaciones en la nueva terminal aérea. Nuestras empresas de turismo, nuestros hoteles pierden las licitaciones nacionales, las invitaciones a eventos nacionales por falta de un aeropuerto. La primera etapa de esta mega obra sería un aeropuerto local 24/7. La segunda etapa sería de talla internacional y la tercera y última etapa permitiría transporte de carga. La firma de este acuerdo se llevará a cabo el 23 de diciembre en la capital de Caldas. Entre tanto, la etapa 1 de la obra constaría de una pista de 1.460 metros, la 2 de 2.600 metros y la tercera de 3.800 metros, lo que lo diferenciaría de otras terminales. Y de los desechos que contaminan, un vigilante con ingenio y compromiso ambiental crea esculturas que transforman su ciudad. Mi nombre es Ángel Alberto Moreno Blanco y esta es mi historia. Pasé de ser solo un vigilante a ser un escultor ambiental. En algunos sectores del municipio de La Jagua de Ibirico hay dinosaurios, jirafas, elefantes y otros animales creados por este samario de 50 años. En el dinosaurio ese llevo más de 1000 llantas. En la jirafa esa van como 700 llantas. Ángel va por las calles recolectando llantas, descontaminando. Vi que el material de la llanta es algo que muchos lo están cogiendo para quemarla. La cogen y la queman para hacer carbón. Y ellos no se han dado cuenta que esto es algo que va destruyendo el medio ambiente. Su iniciativa ya es reconocida por las comunidades al notar el impacto positivo en el territorio. Con este negocio verde, el señor Ángel envía un mensaje al país y a la región de transformación y de sostenibilidad. Por ser un guardián del medio ambiente, Ángel Moreno es un colombiano que hace historia. 7:48, Chile empieza a decantar los efectos del drástico giro electoral que abre las puertas del Palacio de la Moneda a José Antonio Kast y con él al gobierno más ultraconservador desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. El empalme ya empezó. Tras las emociones del domingo, la vida en las calles de Santiago parece igual, pero a partir del 11 de marzo, Chile no será el mismo. Lo que Chile está buscando después de largo tiempo con la izquierda gobernando, creo que las decisiones por parte del gobierno actual creo que nos ponen las correctas y creo que se refleja claramente en el cambio que se está produciendo en estos momentos. Yo espero que todo lo que prometió se cumpla, nada más. Será, eso sí, una transición ordenada y pacífica. Y en esos términos arrancó el empalme.
con una visita del ganador y su esposa a la que será su sede de trabajo muy pronto. Conversamos sobre los pasos a seguir para realizar un traspaso ordenado al próximo gobierno el día 11 de marzo del 2026. Para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Entre tanto, las reacciones continúan. Estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente. Ya el secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con Kast para reiterarle el apoyo de Estados Unidos. También lo hicieron gobiernos de izquierda de la región. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva prometió seguir trabajando con el nuevo gobierno para fortalecer los sólidos lazos económicos y comerciales y la integración regional. Y desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo felicitó a Kast y a Chile por su sistema democrático, además hizo un llamado. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina, de por qué se dan estas circunstancias. Sheinbaum dijo que obviamente quieren más gobiernos cercanos a la gente, pero siempre decididos democráticamente. Pues en contraste al respaldo de mandatarios de izquierda de América Latina, tras la elección de José Antonio Kast, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó duramente el resultado de los comicios en Chile. Esos trinos desataron una nota de protesta del gobierno de Gabriel Boric. Para manifestar nuestra molestia. Quien protesta ante el gobierno colombiano es un gobierno de izquierda amigo del presidente Gustavo Petro. Tal vez es la primera vez que el saliente presidente de Chile, Gabriel Boric, reacciona ante trinos del mandatario colombiano. Quien pidió respeto fue el canciller chileno. Por instrucción del presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país. El canciller de Chile hace referencia a varios mensajes del presidente Petro en X, donde arremetió contra la elección de José Antonio Kast. Lo calificó como nazi, al que nunca le daría la mano. El presidente Petro comparó la derrota de Chile como si la María Fernanda Cabal o Marco Rubio ganaran las elecciones en Colombia. Por eso, la reacción del canciller chileno. Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones. A esta crítica también se unió el ministro del Interior del gobierno de Gabriel Boric. Y el llamado que hacemos es a que se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas. Por ahora, la Cancillería colombiana y el presidente Petro guardan silencio frente a la reacción de un gobierno que consideran afín a su ideología. Buenas noches y bienvenidos a nuestro último Código Caracol del 2025. Pues mañana empiezan las novenas de aguinaldos y con ellas nuestras entregas de regalos en Noticias Caracol. Por eso los quiero dejar con los movimientos políticos que se vendrán y de los que tendremos que estar pendientes. Una son las famosas consultas interpartidistas que definirán los candidatos que van a la primera vuelta. La del Frente Amplio o Frente Humano, en donde estarán Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Clara López, y está por verse si el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien hoy recibió el aval del partido AICO, mañana en una rueda de prensa dejará saber si participa o no en esa consulta, aunque realmente esto depende del presidente Gustavo Petro. ¿Lo querrá el mandatario en el Frente Amplio? Y la otra es la consulta propuesta por los expresidentes Uribe y Gaviria, que buscaban que abarcara desde Abelardo hasta Fajardo. Esa consulta de los partidos no se va a dar. Así que la de centro derecha se fortalece y será el espacio que acoja a todos los precandidatos de ese sector, entre ellos Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Daniel Palacios, y está por verse si Vicky Dávila. Hoy en la oficina de Cárdenas hubo una reunión con Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria, que se unirán a ese grupo a partir del miércoles, después de la entrega de firmas de Oviedo.
Otros que terminarían aterrizando ahí son el exministro Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, si es que esa consulta decide aceptar a los partidos políticos. Pues conocimos que hay cierta reticencia a hacer alianzas con los tradicionales. Y por supuesto, hay que ver si Paloma Valencia, la elegida candidata del Centro Democrático, llega a esa gran consulta también. Una noticia que se conoció hoy fue la renuncia a la aspiración presidencial por el Partido Liberal del exgobernador Héctor Olimpo Espinosa, pero lo interesante de esa noticia es que en la práctica se abrió la competencia por la sucesión del expresidente César Gaviria en la dirección de ese partido, que realmente ejerce tras bambalinas su hijo Simón. Espinosa anunció con críticas a la conducción que se le ha dado al partido que aspirará a la presidencia de esa colectividad en la convención que se haga el año entrante, y algunos militantes de ese partido creen que hay un acuerdo previo con Simón Gaviria después de que a los dos se les viera hace algunos días en una foto con María Paz Gaviria, que también aspira al Senado, y la chef Leo Espinosa, prima de Héctor Olimpo, quien encabeza la lista a la Cámara por Bogotá de esa colectividad. Es una manera de responder a la campaña que lanzó el actual representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, quien, aunque está en el número 22 de la lista al Senado del partido, ha dicho que la lista es una vergüenza y que buscará ser el candidato más votado para conseguir la presidencia de esa colectividad. Así las cosas, la elección al Senado será una especie de primarias en el liberalismo para escoger a los sucesores del expresidente Gaviria. Y en el Congreso se cocina una alianza de congresistas que quieren acompañar a Sergio Fajardo, a quien después de la decisión de no participar en ninguna consulta para la escogencia de candidatos, lo han calificado de llanero solitario. Para contrarrestar esa sensación de que está solo, un grupo de parlamentarios de diversos partidos prepara una declaración para manifestar su adhesión a la candidatura y planean convertirse en una especie de grupo impulsor de esa campaña para organizar más adhesiones y manifestaciones de apoyo. El grupo de congresistas está liderado por Jennifer Pedraza, Daniel Carvalho, Alejandro García, el liberal Juan Carlos Lozada y la representante verde Catherine Miranda. Este movimiento se suma a la intención de incorporar a una parte de los viejos militantes del Partido Verde, como el exalcalde Antanas Mocus, a la campaña de Fajardo, ahora que ese partido decidió dejar en libertad a sus militantes para escoger candidato. Ya veremos si la estrategia para que Fajardo deje de ser el llanero solitario rinde sus frutos. Hasta aquí el Código Caracol, y nos volvemos a encontrar en el 2026 con todos los movimientos del poder con miras a las elecciones presidenciales. Y las gracias, terminamos las noticias, nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene el estreno de La Vuelta al Mundo en 80 risas. Sí, señor, esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.